Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Alma en Relatos. La historia que les traemos hoy trata sobre una mujer cuya mayor virtud fue considerada su peor defecto, y como un destierro cruel se convirtió en el camino hacia el amor verdadero. ¿Qué sucede cuando aquellos que deberían protegerte son quienes más daño te hacen? Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like y déjenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. La mañana del martes llegó con una carta que cambiaría todo. El mensajero vestía de negro y sus botas levantaban el polvo seco del camino mientras ataba su caballo frente a la casa de los Mendoza. El sobre llevaba un sello de cera carmesí que brillaba bajo el sol implacable de julio. Doña Elvira Mendoza lo abrió en el salón principal, con sus manos temblando ligeramente. Sus ojos recorrieron las líneas con velocidad creciente. Entonces, algo extraordinario sucedió. Sonrió. No una sonrisa amable, sino una curva fría que no llegaba a sus ojos. «Perfecto», murmuró, dejando caer la carta sobre la mesa de caoba. «El destino finalmente nos favorece». Su esposo, don Augusto Ruiz, levantó la vista del periódico. El hombre robusto, de bigote engominado y anillos ostentosos, se acercó con curiosidad. «¿Qué es eso, mujer?» «Una solución», respondió ella, empujando la carta hacia él. Don Rafael Santos Coy, el viudo de la hacienda Los Arrayanes, solicita una institutriz para sus hijas. Ofrece alojamiento, manutención y un salario modesto. Don Augusto leyó en silencio. Luego, una carcajada seca escapó de su garganta. «¿Y piensas en Catalina, por supuesto?» El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Finalmente, don Augusto asintió con lentitud. «Brillante. Nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias», dijo sirviéndose brandy, aunque apenas eran las 10 de la mañana. «Esa muchacha ha sido una espina clavada desde que llegué a esta casa, cuestionando, defendiendo a sirvientes, metiéndose donde no la llaman. Peor aún», añadió doña Elvira con voz tensa. «La semana pasada, frente al alcalde y su esposa, tuvo el descaro de mencionar las irregularidades en tu manejo de las propiedades de las viudas Salazar». El vaso de don Augusto se detuvo a medio camino de sus labios. «Esa insolente. Por eso debemos actuar ahora», interrumpió Elvira, «antes de que arruine completamente nuestra reputación. La hacienda Los Arrayanes está a 3 días de viaje. Remota, aislada, perfecta. ¿Cuándo sale?» «En 5 días. Le diremos que es una oportunidad, un honor. Y si se niega...» Elvira se encogió de hombros con indiferencia. «La obligaremos». Pero lo que ellos no sabían era que, en ese preciso momento, Catalina Mendoza escuchaba cada palabra desde el pasillo exterior. Catalina tenía 24 años y manos callosas de trabajar en el huerto familiar, algo que su madre consideraba impropio de una señorita decente. Su complexión era robusta, resultado de años cargando cestas de vegetales para las familias pobres del pueblo. Sus ojos color avellana brillaban con una intensidad que incomodaba a quienes preferían la sumisión en las mujeres. 3 años atrás, había expuesto públicamente cómo don Augusto manipulaba las herencias de viudas vulnerables. 2 años atrás, defendió a una sirvienta acusada falsamente de robo, probando que la hija menor de doña Elvira había mentido. El año pasado, rechazó al hijo del notario, un hombre conocido por golpear a su primera esposa. Cada acción había añadido otra capa de desprecio en los ojos de su familia. Ahora, con la espalda contra la pared fría del pasillo, Catalina sintió cómo su pecho se oprimía. No por miedo, sino por la confirmación de algo que siempre había sabido. Para su familia, ella no era una hija, era un problema a resolver. Sus dedos se cerraron en puños apretados, una lágrima traicionera rodó por su mejilla, pero la secó con rabia.
no les daría el gusto de verla rota. Si quieren deshacerse de mí, susurró para sí misma, con una determinación que nacía del dolor, entonces lo convertiré en mi liberación. Esa noche, la familia cenó junta por primera vez en meses. La mesa estaba preparada con el mantel de encaje que solo usaban en ocasiones especiales. Doña Elvira había ordenado preparar el pollo favorito de Catalina, un detalle tan inusual que resultaba casi cómico. «Catalina, querida», comenzó su madre con una dulzura artificial que hacía rechinar los dientes. «Tenemos noticias maravillosas». Catalina masticó lentamente, sin levantar la vista del plato. «Ha llegado una solicitud de la Hacienda Los Arrayanes», continuó doña Elvira. «Un caballero respetable busca una institutriz para sus hijas. El salario es generoso, la posición honorable. Hemos pensado que tú serías perfecta». «¿Cuándo debo partir?», preguntó Catalina con voz neutra. El silencio fue inmediato. Doña Elvira parpadeó, desconcertada por la falta de resistencia. En 5 días. Pero, hija, si prefieres... Iré», interrumpió Catalina, finalmente alzando la mirada. «Prepararé mis cosas mañana». Don Augusto y doña Elvira intercambiaron miradas triunfantes. Sus hijas menores, Beatriz y Sofía, 2 jóvenes delicadas que nunca habían trabajado un día en sus vidas, sonrieron con malicia apenas disimulada. Ninguno notó el brillo de acero en los ojos de Catalina. Ninguno comprendió que ella ya había tomado su propia decisión. Esa noche, mientras empacaba su baúl a la luz de una vela, Catalina doblaba cada prenda con movimientos deliberados. Cada pieza de ropa era una despedida silenciosa a la jaula que había sido su hogar. Guardó su libro de poesía, el chal tejido por su abuela fallecida, y el pequeño cuchillo que usaba para cortar vegetales en el huerto. Solo una persona vino a despedirse, la anciana cocinera Josefina, quien había criado a Catalina desde bebé. «Niña mía», susurró la mujer con lágrimas en los ojos, «que Dios te proteja donde vayas». Catalina la abrazó con fuerza, inhalando el olor a canela y hierbas que siempre había significado hogar más que cualquier habitación de esa casa. «No llores por mí, Josefina. Tal vez este destierro sea exactamente lo que necesito». La mañana de la partida llegó fría y gris. Mientras el carruaje esperaba, doña Elvira entregó a Catalina un sobre sellado. «Esta es tu carta de presentación. No la abras. Entrégala directamente a don Rafael». Catalina tomó el sobre sin decir palabra. Subió al carruaje sin mirar atrás, aunque escuchó la risa ahogada de sus hermanas desde la ventana. Mientras las ruedas comenzaban a rodar sobre el camino empedrado, Catalina miró por última vez la casa que la había visto crecer. No sentía tristeza, sentía algo extraño y nuevo: esperanza. «2 posibilidades me esperan», murmuró al paisaje que pasaba cada vez más rápido. «O encuentro un nuevo infierno, o finalmente encuentro un lugar donde pueda respirar». Lo que estaba por suceder cambiaría no solo su vida, sino su comprensión completa de lo que significa ser valorada. Pero para entender por qué don Rafael Santos Coy tomó la decisión de buscar específicamente a Catalina Mendoza, debemos retroceder 4 años en el tiempo, a una mañana de primavera que cambiaría el curso de 2 vidas sin que ninguno de ellos lo supiera en ese momento. 4 años antes, un sábado de abril, el mercado central de San Miguel del Valle bullía con vida. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores silvestres que las vendedoras exhibían en cestas de mimbre. El sol de media mañana caía suave sobre los puestos de frutas, creando sombras alargadas entre los compradores que regateaban precios con voces animadas. Don Rafael Santos Coy caminaba entre la multitud como un fantasma. Vestía de negro riguroso, señal de su luto reciente. Apenas 3 meses habían pasado desde que la fiebre se había llevado a su esposa, Elena,
dejándolo viudo a los 32 años con 2 hijas gemelas de apenas 4 años. Sus ojos, normalmente atentos y cálidos, estaban opacos. Caminaba sin rumbo real, simplemente porque permanecer en la hacienda vacía resultaba insoportable. Las gemelas estaban con su hermana mayor ese día, y él había salido buscando, no sabía qué. Tal vez una razón para seguir adelante. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Al principio fue solo un sonido más entre el bullicio del mercado, pero algo en ese llanto, agudo, desesperado, infantil, atravesó la niebla de su dolor. Giró la cabeza buscando el origen. En un callejón lateral entre 2 puestos vio la escena que se grabaría en su memoria como fuego sobre papel. Sus hijas gemelas, Lucía y Sofía, acorraladas contra una pared de adobe por un grupo de 5 niños mayores. Los niños les gritaban palabras crueles. «No tienen mamá, nadie las quiere. Huérfanas. Su mamá las dejó porque eran feas». Rafael sintió cómo la sangre se le helaba. Comenzó a moverse, pero alguien llegó primero. Una joven apareció como tormenta repentina. No pidió permiso, no titubeó, simplemente se plantó entre los niños crueles y las gemelas aterrorizadas, con los brazos extendidos como escudo humano. ¡Basta! Su voz cortó el aire con autoridad que no pedía, exigía. ¿Qué clase de cobardes atacan a niñas pequeñas? Los niños retrocedieron sorprendidos. El mayor, un muchacho de unos 12 años, intentó recuperar su valentía falsa. «No es asunto suyo, señorita». «Se convirtió en mi asunto en el momento en que decidieron ser crueles», respondió ella, dando un paso adelante. Los niños dieron otro paso atrás. «Ahora váyanse antes de que busque a sus madres y les cuente exactamente qué clase de hijos están criando». La amenaza fue suficiente. Los niños huyeron entre murmullos y miradas resentidas. La joven se arrodilló inmediatamente frente a las gemelas. Rafael, todavía a varios metros de distancia, observaba paralizado. No por incapacidad de actuar, sino por algo que no lograba nombrar. Algo en la forma en que esa desconocida se movía, en la ternura repentina que reemplazó su fiereza. «Ya pasó, pequeñas», susurró la joven, secando las lágrimas de Sofía con el borde de su chal. «Esos niños son tontos y dicen tonterías. ¿Saben qué?» Las gemelas negaron con la cabeza, todavía sollozando. «Ustedes son hermosas, y su mamá, donde quiera que esté, las ama con todo su corazón. Nunca dejen que nadie les diga lo contrario». Lucía, la más valiente de las dos, miró a la joven con ojos enormes y húmedos. «Pero mamá se fue al cielo. Papá dice que desde allá nos cuida». El rostro de la desconocida se suavizó aún más. Una tristeza profunda cruzó sus facciones, pero también una comprensión que solo viene de haber conocido el dolor. «Entonces su mamá es un ángel ahora», dijo con voz temblorosa pero firme. «Y ustedes son las niñas más afortunadas del mundo, porque tienen un ángel guardián propio». Se quitó el chal del cuello, un tejido simple pero claramente preciado, y lo dividió en 2 mitades con manos decididas. Envolvió a cada gemela con una mitad, creando capas improvisadas. «Este es un chal mágico», susurró conspiradoramente. «Cuando se sientan tristes o tengan miedo, tóquenlo y recuerden que hay personas buenas en el mundo y que ustedes también son buenas y valiosas». Luego hizo algo que Rafael nunca olvidaría. Compró 2 ramos pequeños de flores amarillas en el puesto más cercano, pagando con monedas que claramente no sobraban en su bolsa. Entregó un ramo a cada niña. Las flores amarillas significan amistad y alegría. Llévenlas a casa y recuerden este día no por los niños malos, sino por estas flores. Sofía y Lucía, ahora sonriendo entre lágrimas, abrazaron los ramos como tesoros.
Fue en ese momento cuando la hermana de Rafael finalmente apareció, corriendo y disculpándose profusamente por haber perdido de vista a las niñas. La desconocida se incorporó, asintió con cortesía y comenzó a alejarse. Rafael finalmente reaccionó. Dio 2 pasos adelante, con la boca abriéndose para llamarla, para agradecerle, para preguntarle su nombre. Pero una voz familiar gritó desde el otro lado del mercado. «Catalina Mendoza, Catalina, ¿dónde demonios te habías metido?» La joven se tensó visiblemente. Una mujer mayor, claramente su madre por el parecido facial, se acercaba con expresión furiosa. «¿Gastando dinero en flores otra vez? ¿Y tu chal? Ese chal te costó 3 meses de trabajo». La madre la tomó del brazo con fuerza. «Siempre metiéndote donde no te llaman, siempre avergonzándonos». La joven, Catalina, no respondió. Simplemente dejó que su madre la arrastrara entre la multitud, pero antes de desaparecer completamente, giró la cabeza una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Rafael por un segundo, breve e intenso. Luego, desapareció entre el mar de personas. Rafael se quedó inmóvil, con el corazón latiendo de una forma que no había latido desde antes de la muerte de Elena. No era romance, no todavía. Era algo más profundo y extraño. Reconocimiento. Esa mujer amó a mis hijas sin conocerlas, susurró para sí mismo, sin pedir nada a cambio, sin esperar gratitud, solo porque era lo correcto. Esa noche, ya en la hacienda Los Arrayanes, Rafael observó a sus hijas dormir, abrazando los ramos de flores amarillas, ahora marchitas pero aún preciadas. Los trozos del chal descansaban sobre sus almohadas. Llamó a su administrador más confiable a primera hora de la mañana siguiente. «Necesito que averigües todo sobre una joven llamada Catalina Mendoza. Familia, situación, dónde vive. Todo». Durante los siguientes 4 años, Rafael investigó discretamente. Supo de su reputación como problemática. Supo de sus actos de valentía defendiendo a los débiles. Supo del desprecio de su familia. Y supo, finalmente, que estaba en peligro de ser casada por conveniencia con hombres crueles o expulsada de su hogar. Cada información lo convencía más. Aquella mujer que había amado a sus hijas con ternura instintiva, que había dado su chal sin pensarlo, que había enfrentado a abusadores sin miedo. Esa mujer era exactamente quien necesitaba en sus vidas. Y así, 4 años después de aquel encuentro en el mercado, don Rafael Santos Coy redactó una carta solicitando una institutriz, sabiendo exactamente a quién llegaría la oferta si la presentaba del modo correcto a la familia Mendoza. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Lo que Rafael no podía imaginar era que Catalina llegaría a su hacienda no como la salvada, sino como alguien que había elegido salvarse a sí misma. 3 días antes de la partida de Catalina, mientras ella trabajaba en el huerto bajo el sol implacable de julio, una conversación crucial se desarrollaba en el estudio privado de don Augusto Ruiz. La habitación olía a tabaco y cuero viejo. Las cortinas de terciopelo verde bloqueaban la luz del mediodía, creando una penumbra que parecía apropiada para lo que estaban tramando. «¿Estás segura de que el viudo aceptará?», preguntó don Augusto, tamborileando sus dedos sobre el escritorio de nogal. «Si descubre que le mentimos sobre sus calificaciones». Doña Elvira sorbió su té con elegancia estudiada. «No descubrirá nada porque técnicamente no mentimos», dijo con sonrisa fría. «Catalina sabe leer, escribir, matemáticas básicas. Es más educada que la mayoría de las sirvientas. Solo omitimos mencionar su naturaleza problemática». «¿Y la carta de recomendación?» «Ya está redactada». Elvira deslizó un papel sellado sobre el escritorio. «Firmada por el párroco, quien nos debe varios favores. Describe a Catalina como diligente, devota y obediente». Don Augusto soltó una carcajada seca.
Obediente. Esa es buena. La hacienda Los Arrayanes está a 3 días de camino, continuó Elvira con voz calculadora. Remota, aislada en las montañas, incluso si quisiera regresar no tendría forma de hacerlo sin dinero ni contactos, y le daremos exactamente eso. Nada. ¿Cuánto de dote enviarás? 50 pesos, lo mínimo aceptable para no levantar sospechas inmediatas. Don Augusto silbó bajo. Cruel mujer, me casé contigo por esa mente afilada. No es crueldad, es supervivencia, replicó Elvira, dejando la taza con un clic definitivo. La semana pasada, Catalina casi arruina tu negocio con las propiedades de las viudas Salazar. ¿Cuánto tiempo antes de que hable con las autoridades provinciales? Antes de que un inspector llegue haciendo preguntas incómodas. El rostro de don Augusto se endureció. Tienes razón, esa lengua suya es peligrosa. Por eso debe irse, lejos, donde sus principios no puedan dañarnos. Beatriz y Sofía, las hijas menores, entraron sin llamar. A sus 19 y 17 años, eran copias pálidas de su madre, delicadas, mimadas, acostumbradas a que otros trabajaran por ellas. ¿Ya se lo dijeron?, preguntó Beatriz con entusiasmo apenas contenido. ¿Catalina realmente se irá? En 5 días, confirmó su madre. Sofía aplaudió con deleite infantil. Finalmente, ya no tendré que escuchar sus sermones sobre ayudar a los pobres y ser compasiva. Es tan agotadora. Y su habitación, añadió Beatriz, finalmente podré convertirla en mi vestidor adicional. Siempre la he querido. Lo que ninguno de ellos sabía era que Catalina estaba exactamente donde siempre escuchaba sus conversaciones privadas, en el pasillo de servicio que conectaba con el estudio a través de un conducto de ventilación. Lo había descubierto años atrás, durante su infancia, cuando necesitaba saber qué planes tenían para ella. Ahora, arrodillada en el piso frío, con el oído pegado a la rejilla de metal, Catalina escuchaba cada palabra. Su respiración era controlada. Sus manos apretaban el borde de su delantal con fuerza suficiente para blanquear los nudillos. 50 pesos, susurró para sí misma. Carta falsa. Me están vendiendo como ganado defectuoso. Pero lo que más le dolió no fue la traición. Esa ya la esperaba. Fue escuchar a sus hermanas menores celebrar su partida como si fuera una victoria. Como si ella nunca hubiera significado nada. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó con rabia inmediata. No, no lloraría por ellos. No más. Se incorporó en silencio y caminó hacia su habitación con pasos que no hicieron ruido sobre la madera del piso. Años de moverse sin ser notada le habían enseñado a ser fantasma cuando convenía. Esa noche, mientras la casa dormía, Catalina encendió una vela y se sentó frente a su pequeño baúl de viaje. No tenía muchas posesiones. Su familia nunca había sido generosa, pero cada objeto tenía significado. Dobló su vestido de domingo, el azul oscuro que ella misma había remendado 3 veces. Guardó el libro de poesía que su padre biológico, muerto cuando ella tenía 8 años, le había regalado. Sus páginas estaban gastadas de tanto leerlas. El chal tejido por su abuela descansaba sobre la cama. Lo levantó con reverencia, sintiendo la textura familiar contra sus dedos. Era lo único que le quedaba de la mujer que realmente la había amado. «Abuela», susurró al aire vacío, «espero que entiendas por qué debo irme sin resistencia. No es rendición, es estrategia». Guardó el pequeño cuchillo de cocina que usaba en el huerto, envolviéndolo en un paño, no como arma, sino como herramienta, como símbolo de que podía cuidarse a sí misma. Finalmente, sacó la pequeña bolsa de monedas que había estado ahorrando secretamente durante 2 años, trabajos de costura, venta de vegetales del huerto, pequeños favores al pueblo. 120 pesos, más de lo que su familia sabía que poseía.
No iré como mendiga, se prometió a sí misma. Iré con dignidad y recursos. Y si ese viudo resulta ser cruel, tendré forma de escapar. En ese preciso momento, algo cambió dentro de Catalina. La muchacha herida se transformó en mujer estratega. Si su familia quería deshacerse de ella, lo permitiría, pero en sus términos, no en los de ellos. Los siguientes 4 días fueron teatro puro. Catalina aceptó la oportunidad con gratitud falsa. Agradeció a su madre por pensar en su futuro. Sonrió cuando sus hermanas comentaban sobre lo afortunada que era. Solo una persona vio a través de la máscara: Josefina, la cocinera anciana que la había criado. La noche antes de partir, la mujer entró a su habitación con ojos enrojecidos. «Niña, sé lo que te están haciendo», susurró abrazándola con fuerza. «Lo siento tanto». Catalina la sostuvo, inhalando el olor a canela y hierbas que siempre había significado amor verdadero. «No lo sientas, Josefina. Tal vez esto es exactamente lo que necesito, una oportunidad de ser algo más que la problemática. Eres valiente, mi niña. Siempre lo has sido. ¿O soy tonta?», rió Catalina sin humor. «El tiempo lo dirá». Josefina le entregó un paquete envuelto en tela. «Pan, queso, fruta seca, para el viaje. Y esto», sacó una pequeña medalla de plata. «Era de tu padre. Quería que la tuvieras». Catalina cerró los dedos sobre la medalla, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. «Gracias por todo, por amarme cuando nadie más lo hizo. Siempre te he amado, niña, y siempre lo haré». La mañana de la partida amaneció fría y nublada. Mientras el carruaje esperaba, Catalina bajó las escaleras con su baúl, vestida con su mejor vestido y el chal de su abuela. Doña Elvira le entregó el sobre sellado con la carta falsa. «Entrégala directamente a don Rafael. No la abras». «Por supuesto, madre», respondió Catalina con voz neutra. Ninguna despedida afectuosa, ningún abrazo. Solo el alivio mal disimulado en los rostros de su familia. Catalina subió al carruaje sin mirar atrás, aunque escuchó las risas ahogadas de Beatriz y Sofía desde la ventana del segundo piso. Mientras las ruedas comenzaban a rodar, Catalina sacó el sobre de su bolso y lo sostuvo contra la luz. Podía abrirlo, leer las mentiras que contenía, pero decidió no hacerlo. «Que sus mentiras sean problema de ellos, no mío», murmuró, guardándolo nuevamente. «Yo llegaré con mi propia verdad». Y así, lo que su familia pretendía como castigo, Catalina lo convirtió en elección. Lo que ellos veían como destierro, ella lo vería como liberación. Aquella decisión cambiaría todo. 3 días de viaje habían dejado a Catalina exhausta pero alerta. El carruaje avanzaba por un camino de montaña bordeado de arrayanes silvestres, sus flores blancas brillando como estrellas caídas bajo el sol de la tarde. El aire era más fresco aquí, perfumado con pino y tierra húmeda. Mientras tanto, en la hacienda Los Arrayanes, don Rafael Santos Coy caminaba de un lado a otro del estudio como león enjaulado. La carta que había recibido de los Mendoza descansaba sobre su escritorio, leída y releída una docena de veces en los últimos 5 días. Algo no cuadraba. El tono era demasiado formal, demasiado ansioso. Las frases sobre deshacerse de una carga que el administrador de los Mendoza había dejado escapar durante las negociaciones económicas resonaban en su mente como campanas de alarma. «No la están enviando», murmuró para sí mismo, deteniéndose frente a la ventana. «La están expulsando». La culpa lo atravesó como cuchillo. Había creado el plan de la institutriz para rescatarla de un matrimonio forzado, pero ¿y si inadvertidamente había proporcionado a su familia el método perfecto para deshacerse de ella? «¡Papá, papá, ya viene!» La voz aguda de Lucía lo sacó de sus pensamientos.
Las gemelas irrumpieron en el estudio con sus vestidos de domingo, el cabello trenzado con cintas amarillas que ellas mismas habían insistido en usar. En sus manos, cada una sostenía un ramo de flores amarillas frescas. ¿Son para ella?, preguntó Rafael, arrodillándose a su altura. Como las que ella nos dio hace mucho tiempo, explicó Sofía con seriedad, para que sepa que la recordamos. El corazón de Rafael se apretó. Durante 4 años, las niñas habían guardado los ramos marchitos y los pedazos de chal como tesoros sagrados. Hablaban de la señorita de las flores, como otros niños hablaban de hadas o ángeles guardianes. ¿Y si no nos reconoce?, preguntó Lucía con voz pequeña. Han pasado muchos años, éramos bebés. Rafael les acarició las mejillas con ternura. Entonces tendrán la oportunidad de conocerla nuevamente y demostrarle que crecieron siendo las niñas amables que ella creyó que eran. El sonido de ruedas sobre grava anunció la llegada del carruaje. Rafael sintió cómo su pulso se aceleraba de forma que no había experimentado en años. Se incorporó, alisó su chaleco negro y caminó hacia la entrada principal con las gemelas prácticamente bailando a su alrededor. Catalina descendió del carruaje con movimientos cuidadosos, sus piernas entumecidas después de 3 días de viaje. El sol de la tarde caía dorado sobre la hacienda, iluminando una estructura de 2 pisos construida en piedra y madera noble. Bugambilias color fucsia trepaban por las columnas del portal y el jardín frontal exhibía rosales bien cuidados. Era hermoso. Inesperadamente hermoso. Entonces escuchó los gritos. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Sofía! ¡Mira! ¡Es la señorita de las flores! 2 niñas idénticas corrieron hacia ella con una velocidad que hubiera alarmado a cualquiera. Catalina retrocedió instintivamente confundida, hasta que las niñas se detuvieron frente a ella con ojos enormes, color miel, brillando de emoción. ¿Nos recuerda?, preguntó una de ellas con urgencia. En el mercado, hace mucho tiempo, usted nos defendió de los niños malos. La memoria golpeó a Catalina como ola repentina. 2 niñas pequeñas, aterrorizadas, acorraladas, su chal dividido, flores amarillas. Las gemelas, susurró llevándose una mano al pecho. Ustedes son, pero eran tan pequeñas. Sí, somos nosotras. Lucía extendió su ramo de flores amarillas. Guardamos las flores que nos dio hasta que se convirtieron en polvo, y el chal lo tenemos en nuestra habitación como tesoro. Sofía ofreció su propio ramo. Estas son nuevas, para usted, para agradecerle. Catalina tomó las flores con manos temblorosas, sintiendo cómo algo en su pecho se aflojaba y se apretaba al mismo tiempo. Durante 3 días había viajado con incertidumbre y miedo, y ahora estas niñas la recibían no con rechazo, sino con gratitud. Yo no sé qué decir, admitió con voz quebrándose. No tiene que decir nada. Una voz profunda y cálida habló desde el portal. Catalina alzó la vista y lo vio. Don Rafael Santos Coy era más alto de lo que esperaba, con hombros anchos y postura de hombre acostumbrado a trabajar con sus manos. Vestía de negro simple pero elegante y su rostro, atractivo de forma discreta, mostraba señales de haber conocido el dolor. Pero eran sus ojos lo que la capturó, color café oscuro, observándola con una intensidad que la hizo sentir vista de verdad por primera vez en años. «Señorita Mendoza», dijo él, acercándose con pasos medidos. «Bienvenida a los Arrayanes». Rafael extendió su mano en saludo formal, y cuando Catalina la tomó, sintió el calor y la firmeza de un apretón que hablaba de respeto, no de posesión. «Don Rafael», respondió ella, manteniendo su voz estable, «agradezco su hospitalidad». Sus ojos se encontraron, y en ese instante ambos reconocieron algo. Él vio los mismos ojos que lo habían mirado brevemente en el mercado 4 años atrás.
más cansados ahora, más cautelosos, pero todavía brillando con esa chispa indómita. Ella vio algo que no esperaba, bondad genuina, y detrás de ella una tristeza profunda que reconocía porque vivía en su propio pecho. Las niñas claramente la recuerdan, dijo Rafael con una sonrisa pequeña. Han hablado de usted durante años, como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Yo apenas las recuerdo pequeñas, admitió Catalina, mirando a las gemelas que ahora se colgaban de sus faldas. Pero me alegra ver que crecieron hermosas y felices. Gracias a usted, Rafael habló con intensidad repentina. Ese día en el mercado, usted les enseñó que había bondad en el mundo justo cuando más lo necesitaban. Algo en su tono hizo que Catalina lo mirara más atentamente. Había más en esta historia, mucho más. Permítame mostrarle la propiedad, ofreció Rafael, ofreciendo su brazo con formalidad anticuada. Y luego, si no está demasiado cansada del viaje, me gustaría tener una conversación honesta. La palabra honesta resonó entre ellos como promesa. Catalina tomó su brazo, sintiendo la solidez del músculo bajo la tela de su chaqueta. Las gemelas los siguieron parloteando alegremente, creando una procesión extraña y reconfortante hacia el interior de la hacienda. El recorrido fue revelador. La casa estaba impecablemente mantenida pero claramente habitada. Juguetes de las niñas en el salón, libros apilados en mesas, el aroma a pan recién horneado flotando desde la cocina. No era un museo, era un hogar. Rafael le mostró la biblioteca, paredes completas de libros que hicieron que los ojos de Catalina brillaran con hambre. Los jardines traseros donde las gemelas tenían sus propias parcelas de flores. Y finalmente, la habitación que sería suya. No era la habitación de una sirvienta, era una habitación de invitada, amplia, con ventanas que daban al valle, mobiliario de calidad y una cama con dosel cubierta por una colcha de labor delicada. «Esto es demasiado», susurró Catalina. «Yo vine como institutriz, no como... Vino como la mujer que salvó a mis hijas cuando yo estaba demasiado perdido en mi dolor para verlas en peligro», interrumpió Rafael con voz firme. «Y será tratada con el respeto que merece». Sus miradas se sostuvieron. Catalina sintió cómo las defensas que había construido durante el viaje comenzaban a temblar. «Descanse», dijo Rafael suavemente. «La cena será en 2 horas. Y después, si me permite, me gustaría explicarle por qué realmente está aquí». Cuando él y las gemelas se retiraron, Catalina se dejó caer sobre la cama, sosteniendo todavía los ramos de flores amarillas. Por primera vez en 3 días, permitió que las lágrimas cayeran libremente. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo peligroso y frágil, esperanza. La cena había sido sorprendentemente placentera. Las gemelas parlotearon sin parar, contándole a Catalina sobre sus lecciones, sus flores, sus mascotas. Rafael observaba con una sonrisa que suavizaba las líneas de dolor en su rostro. Y Catalina, a pesar de su agotamiento, se encontró riendo genuinamente por primera vez en meses. Pero ahora, con las niñas acostadas y la noche cayendo suave sobre el valle, había llegado el momento de la verdad. Rafael la encontró en el jardín trasero, donde ella había salido buscando aire fresco. La luz dorada de los faroles colgados entre los árboles creaba un ambiente íntimo, casi mágico. El aroma de jazmín nocturno flotaba en la brisa fresca de la montaña. «¿No puede dormir?», preguntó él, acercándose con pasos que anunciaban su presencia, nunca sorprendiéndola. «Demasiados pensamientos», admitió Catalina, girando para mirarlo. «Y creo que usted prometió una conversación honesta». Rafael asintió, señalando un banco de piedra bajo un árbol de arrayán. Se sentaron con espacio respetuoso entre ellos, pero lo suficientemente cerca para hablar en voz baja.
Durante un momento, solo hubo silencio. Luego Rafael habló. Necesito hacerle una pregunta directa, y le pido que sea completamente honesta conmigo. Adelante, dijo Catalina, enderezando su espalda. ¿Por qué la enviaron realmente aquí? Sus ojos la estudiaron con intensidad. Y por favor, no me repita la historia de la oportunidad maravillosa. Sé reconocer una mentira cuando la veo. Catalina sintió cómo su respiración se detenía. Este era el momento. Podía mentir, mantener la farsa, proteger su orgullo, o podía hacer lo que siempre había hecho, decir la verdad sin importar el costo. Me desterraron, dijo finalmente con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Mi familia me considera problemática, vergonzosa, una carga. La carta que le enviaron probablemente está llena de mentiras sobre mis virtudes. La verdad es que me expulsaron de mi hogar porque no sé quedarme callada cuando veo injusticias. Esperó el rechazo, la decepción, la orden de marcharse. En cambio, Rafael soltó un suspiro largo que sonaba casi como alivio. Lo sabía, murmuró. Algo en esa carta sonaba falso, demasiado elogiosa, demasiado ansiosa. ¿Y aún así me permitió venir?, preguntó Catalina confundida. ¿Por qué? Rafael se giró completamente hacia ella, con una expresión en su rostro que era vulnerabilidad pura. Porque llevo 4 años buscándola. ¿Qué? Aquel día en el mercado, continuó él con voz cargada de emoción. Yo estaba allí. Vi todo. Vi cómo defendió a mis hijas sin conocerlas, sin esperar nada a cambio. Vi cómo les dio su chal, cómo compró flores con dinero que claramente no le sobraba, y vi la forma en que su familia la trató, arrastrándola como si hubiera cometido un crimen en lugar de un acto de bondad. Catalina lo miraba con ojos cada vez más grandes. Ese día cambió algo en mí. Rafael respiró profundo. Había pasado 3 meses sumido en la oscuridad después de perder a mi esposa. Apenas podía ver a mis propias hijas sin sentir dolor paralizante. Pero usted las amó instantáneamente, con una pureza y una valentía que me mostraron que todavía existía bondad en el mundo. Don Rafael, yo solo... Déjeme terminar, por favor, pidió él con una sonrisa pequeña. Después de ese día no pude olvidarla. Durante meses intenté buscarla, pero solo tenía un nombre, Catalina Mendoza. Finalmente encontré información. Supe de su reputación como problemática. Supe de los actos que su familia considera vergonzosos. Defender sirvientes, exponer corrupciones, rechazar pretendientes crueles. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Y cada cosa que descubría me convencía más de que usted era exactamente el tipo de persona que quería en la vida de mis hijas. Alguien que les enseñara que la bondad no es debilidad, que la valentía es defender lo correcto incluso cuando cuesta caro. Catalina sintió cómo las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos. Entonces creé el plan de la institutriz, admitió Rafael. Sabía que su familia estaba buscando formas de deshacerse de usted. Pensé que si ofrecía una salida que pareciera conveniente para ellos, la aceptarían, y funcionó, aunque no de la forma que esperaba. ¿Qué esperaba? Esperaba rescatarla de un matrimonio forzado o una situación cruel, dijo él con voz suave. No esperaba que su familia la expulsara con tanta crueldad. Y ahora temo haber facilitado inadvertidamente su dolor. Catalina negó con la cabeza lentamente, sintiendo como algo enorme se movía en su pecho. No facilitó nada, susurró. Me dio una salida que tomé por elección propia. Escuché sus planes, don Rafael. Supe exactamente lo que estaban haciendo. Y decidí venir de todas formas porque cualquier cosa era mejor que quedarme en un lugar donde mi existencia era considerada una vergüenza. Ahora fue Rafael quien pareció sorprendido. ¿Sabía? Escuché cada palabra de su conspiración.
Catalina soltó una risa sin humor. Los 50 pesos de dote, la carta falsa, sus planes de convertir mi habitación en vestidor, todo, y vino de todas formas. Vine porque decidí que mi destierro sería mi liberación, dijo ella con fiereza repentina en su voz. Pero ahora, usted me dice que esto no era destierro en absoluto, que fue... ¿qué? ¿Rescate? ¿Contratación? No entiendo qué espera de mí. Rafael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándola con una honestidad que la dejó sin aliento. No espero nada que usted no esté dispuesta a dar, dijo con firmeza. Sé que esto puede sonar extraño, incluso inapropiado. Un hombre que la buscó durante 4 años basándose en un encuentro de minutos. Pero necesito que entienda algo. No la traje aquí para ser sirvienta de mis hijas. La traje aquí para conocerla, para darle la oportunidad de decidir si este lugar, esta vida, podría ser algo que usted quiere. ¿Y qué es exactamente esta vida que ofrece?, preguntó Catalina con voz apenas audible. Tiempo, respondió Rafael simplemente. Tiempo para conocernos sin presión. Tiempo para que mis hijas la conozcan como la mujer extraordinaria que es. Tiempo para que usted decida si un viudo con 2 niñas y una hacienda remota es algo que podría hacerla feliz. O si prefiere tomar el dinero que le pagaré generosamente y comenzar una vida nueva en otro lugar. Catalina lo miró fijamente, buscando señales de engaño, de manipulación, de las trampas que había aprendido a reconocer en los hombres de su vida. Pero solo encontró sinceridad. ¿Por qué?, susurró finalmente. ¿Por qué haría todo esto por alguien que conoció durante minutos hace 4 años? Rafael sonrió, y fue una sonrisa llena de tristeza y esperanza entrelazadas. Porque en esos minutos vi más carácter verdadero del que he visto en años de conocer a otras personas, porque mis hijas merecen tener en sus vidas a alguien que las defienda con la ferocidad con la que usted defendió a 2 extrañas, y porque... Hizo una pausa, respiró profundo. Porque una mujer que da su chal a niñas desconocidas merece tener a alguien que la valore exactamente como es, no a pesar de sus defectos, sino precisamente por ellos. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo no dicho. Catalina sintió como algo dentro de ella, algo que había mantenido cerrado y protegido durante años, comenzaba a abrirse como flor nocturna. «No soy dócil», dijo finalmente, con voz temblando pero firme. «No sé quedarme callada cuando veo crueldad. No puedo fingir que algo está bien cuando está mal. Mi familia me rechazó porque hablo cuando debería callar, actúo cuando debería observar, defiendo cuando debería ignorar». «Lo sé», dijo Rafael suavemente. «Y es exactamente por eso que quiero que esté aquí». «¿De verdad?». Catalina lo miró con ojos brillando de lágrimas no derramadas. «¿De verdad quiere a una mujer que cuestiona, que desafía, que nunca será perfectamente obediente?» Rafael extendió su mano, ofreciéndola, no tomando, esperando. Catalina la miró durante un largo momento antes de colocar la suya sobre ella. «No quiero obediencia ciega», dijo él, cerrando sus dedos suavemente alrededor de los de ella. «Quiero una compañera que me desafíe a ser mejor. Quiero que mis hijas crezcan viendo que las mujeres fuertes no son amenazas, sino bendiciones. Quiero conocer a la mujer cuyo rostro he visto en mis sueños durante 4 años». «Esto es una locura», susurró Catalina, pero no retiró su mano. «Completamente», acordó Rafael con una sonrisa, «pero a veces la locura es más cuerda que la cordura». Permanecieron así, manos entrelazadas bajo el árbol de arrayán, con las estrellas brillando sobre ellos como testigos silenciosos de un momento que cambiaría ambas vidas para siempre.
¿Qué propone entonces?, preguntó Catalina finalmente. Propongo honestidad completa, respondió Rafael. Semanas, tal vez meses, para conocernos realmente, sin mentiras, sin máscaras. Usted será tratada como invitada honrada, no como empleada, y al final de ese tiempo, si decide que esto no es lo que quiere, la ayudaré a establecerse donde desee, con recursos suficientes para comenzar de nuevo. ¿Y si decido quedarme? Los ojos de Rafael brillaron con algo que ella no podía nombrar todavía. Entonces, hablaremos de futuro, pero solo si usted lo desea libremente. Catalina asintió lentamente, sintiendo cómo el peso de años de rechazo comenzaba a levantarse de sus hombros. Entonces acepto su propuesta, don Rafael. Tiempo para conocernos, honestidad completa. Rafael, corrigió él suavemente. Solo Rafael, por favor. Entonces yo soy solo Catalina. Se sonrieron, y en esa sonrisa había el inicio de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía, pero que ambos sentían creciendo como semilla plantada en tierra fértil. La esperanza. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario floreció en la hacienda Los Arrayanes. No fue romance instantáneo de cuentos de hadas, sino algo más profundo y duradero, una conexión construida sobre respeto, admiración y valores compartidos. Las mañanas comenzaban con Catalina enseñando a las gemelas en la biblioteca, pero no las lecciones típicas de bordado y modales que se esperaban de las niñas de buena familia. Catalina les enseñaba matemáticas aplicadas, cómo calcular cosechas, administrar presupuestos, entender comercio. Les enseñaba historia, contando historias de mujeres valientes que habían cambiado el mundo, y les enseñaba sobre todo que la bondad era una fortaleza, no una debilidad. Rafael observaba desde la puerta del estudio, fascinado. Una tarde escuchó a Catalina explicar: las mujeres nos dicen que debemos ser suaves y silenciosas, pero la suavidad no significa debilidad. Y hay momentos en que el silencio es complicidad con la injusticia. Lucía levantó la mano con entusiasmo, como cuando defendiste a los niños en la escuela la semana pasada. Catalina sonrió, recordando el incidente. Un niño pobre había sido excluido del aula por no tener zapatos. Ella había confrontado al maestro públicamente, ofreciendo pagar el calzado ella misma. El pueblo entero había hablado del escándalo. Exactamente como eso, confirmó. A veces ser buena significa hacer ruido. Rafael entró entonces aplaudiendo suavemente. Esa es una lección que muchos adultos nunca aprenden. Catalina se giró, sonrojándose ligeramente. Había aprendido a reconocer esa mirada en los ojos de Rafael. Admiración genuina que la hacía sentir vista de formas que nunca había experimentado. «Espero no estar enseñándoles cosas inapropiadas», dijo ella con una sonrisa tímida. «Les está enseñando a ser mujeres de sustancia», respondió Rafael. «Y eso es lo más apropiado del mundo». Las tardes trajeron descubrimientos diferentes. Catalina había mencionado casualmente una idea sobre mejorar el sistema de irrigación para los cultivos de la hacienda. Rafael, en lugar de descartarla, pidió detalles. Caminaron juntos por los campos mientras ella explicaba conceptos de canalización que había leído en libros y observado en su huerto familiar. Sus manos se movían con animación mientras hablaba, y Rafael la observaba como si estuviera descubriendo oro. «¿Por qué me mira así?», preguntó ella, deteniéndose súbitamente. «Porque eso es brillante», dijo él con sinceridad absoluta. En 20 años administrando esta hacienda, nunca había considerado ese enfoque. ¿Dónde aprendió esto? De libros, de observar, de preguntar. Catalina se encogió de hombros. Mi familia decía que era tiempo perdido, que las mujeres no necesitaban entender estas cosas.
Su familia estaba equivocada en muchas cosas. Rafael habló con una intensidad que la hizo estremecerse. Querría ayudarme a implementar este sistema, no como favor, sino como socia en este proyecto. ¿Socia?, repitió Catalina incrédula. Tiene el conocimiento, yo tengo los recursos. Juntos podríamos hacer algo significativo. Extendió su mano. ¿Qué dice, Catalina? Trabajamos juntos. Ella tomó su mano y el apretón duró un momento más de lo necesario. Ambos lo notaron. Ninguno lo mencionó. Todavía no. Las noches se convirtieron en su tiempo más preciado. Después de acostar a las gemelas, Catalina y Rafael se encontraban en la biblioteca, compartiendo vino y conversaciones que se extendían hasta las primeras horas de la madrugada. Una noche, Rafael le habló de Elena, su esposa fallecida. «La amé», dijo simplemente, mirando el fuego de la chimenea. Pero fue un amor tranquilo, cómodo. Nos casamos jóvenes porque nuestras familias lo esperaban. Fuimos felices, criamos a las niñas, construimos una vida. Pero cuando murió, me di cuenta de que nunca realmente la conocí. Nunca tuvimos las conversaciones que usted y yo tenemos. Nunca desafió mis ideas o me hizo pensar diferente. Hizo una pausa, girando el vaso entre sus manos. No es que no la valorara, pero ahora entiendo que hay diferentes tipos de amor y que hay una diferencia entre estar cómodo con alguien y estar completamente vivo cuando están cerca. Catalina sintió cómo su corazón latía más fuerte. ¿Y cuál prefiere? Rafael la miró directamente, con una intensidad que le robó el aliento. Prefiero estar vivo. Fue el turno de Catalina de compartir. Le habló de su padre biológico, muerto cuando ella tenía 8 años. Le habló del cambio cuando su madre se casó con don Augusto. Cómo la calidez de su hogar se convirtió en frialdad calculada. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo, confesó, con voz apenas audible. Que si pudiera ser más dócil, más callada, más apropiada, finalmente me amarían. Pero cada vez que lo intentaba, me sentía como si estuviera desapareciendo. Entonces dejó de intentarlo, observó Rafael. Entonces decidí que prefería ser rechazada por ser yo misma que amada por ser alguien que no era, asintió Catalina. Pero dolía. Dios, cómo dolía. Rafael se movió del sillón al sofá donde ella estaba sentada, manteniendo distancia respetuosa pero acortándola significativamente. Su familia no la rechazó porque fuera defectuosa, dijo con fiereza. La rechazaron porque su luz exponía sus propias sombras, porque su bondad hacía que su crueldad fuera imposible de ignorar, porque usted se negó a ser cómplice de su mediocridad moral. Catalina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Nadie me había dicho algo así antes. Entonces el mundo ha sido injusto con usted durante demasiado tiempo. Rafael levantó su mano lentamente, dándole tiempo de retroceder si quería. Cuando no lo hizo, secó sus lágrimas con su pulgar con ternura infinita. Y espero pasar mucho tiempo compensándolo. Sus rostros estaban cerca ahora. Tan cerca que Catalina podía contar las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, ver las motas doradas en su iris café. Rafael, susurró, y su nombre en sus labios sonó como oración. Catalina, respondió él igual de suave. Necesito decirte algo, y si es demasiado pronto, por favor, dímelo. ¿Qué es? Me estoy enamorando de ti, confesó con voz temblando ligeramente. No de la idea de ti, no del recuerdo de 4 años atrás. De ti, de la mujer que reta mis ideas, que hace reír a mis hijas, que ve soluciones donde yo veo problemas. De la mujer que es feroz y tierna, brillante y humilde, fuerte y vulnerable. Me estoy enamorando de cada parte de quien eres. Catalina cerró sus ojos, sintiendo cómo las palabras la llenaban como agua en tierra sedienta. Yo también, susurró. Me estoy enamorando de ti también, y me aterra porque no sé cómo se supone que funcione esto.
No sé cómo confiar completamente después de años de rechazo. No sé. No tienes que saber, interrumpió Rafael suavemente. Solo tienes que estar dispuesta a intentar, conmigo, a tu propio ritmo. Ella abrió sus ojos encontrando los de él. ¿Y si soy demasiado? Demasiado opinada, demasiado inconveniente, demasiado... Entonces seré el hombre más afortunado del mundo. Rafael sonrió. Porque demasiado de ti es exactamente lo suficiente para mí. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para rechazarlo. Pero Catalina se inclinó también, cerrando la distancia hasta que sus labios se encontraron en un beso que fue suave y apasionado, tierno y prometedor, todo a la vez. Cuando se separaron, ambos respiraban irregularmente. «Cásate conmigo», dijo Rafael repentinamente, sorprendiéndose a sí mismo. Catalina parpadeó, atónita. «¿Qué? Sé que es pronto. Sé que dijimos tiempo sin presión. Pero Catalina, mis hijas ya te aman. Yo ya te amo. Y cada día que pasa solo confirma lo que supe hace 4 años. Que eres la mujer que he estado esperando sin saber que estaba esperando». Tomó sus manos entre las suyas. «Cásate conmigo, no porque debas, no porque no tengas otras opciones, sino porque me amas también, porque juntos somos mejores que separados, porque quiero pasar el resto de mi vida conociendo cada parte de ti». Catalina sintió como más lágrimas caían, pero ahora eran lágrimas de alegría pura. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo. Porque me amas exactamente como soy. Porque tus hijas me hacen querer ser la mejor versión de mí misma. Porque contigo finalmente me siento en casa». Rafael la abrazó entonces, y ella se dejó sostener de formas que nunca había permitido antes. En sus brazos no se sentía débil, se sentía segura, se sentía valorada, se sentía amada, completamente amada. La mañana de la boda amaneció brillante y clara, como si el cielo mismo celebrara la unión. En la pequeña capilla de la hacienda, decorada con arrayanes blancos y flores amarillas, tributo al encuentro que había comenzado todo, la comunidad entera se había reunido, pero no la familia de Catalina. Ningún Mendoza había sido invitado. «¿Estás segura?», había preguntado Rafael semanas antes. «Sé que te hicieron daño, pero son tu familia». Catalina había tomado su rostro entre sus manos con ternura. «Tú eres mi familia ahora, tú y las niñas, y todos aquellos que elijo tener en mi vida no por sangre, sino por amor verdadero». Así que la capilla se llenó de rostros diferentes. Trabajadores de la hacienda a quienes Catalina había tratado con respeto y dignidad. Familias del pueblo a quienes había ayudado con el sistema de irrigación que ahora beneficiaba a todos. El niño pobre al que había comprado zapatos, ahora sentado en primera fila con su madre llorosa de gratitud. Cuando Catalina entró vestida de blanco simple pero elegante, con un velo sostenido por flores amarillas, Rafael sintió cómo las lágrimas le picaban en los ojos. Lucía y Sofía caminaban delante de ella como damitas de honor, dejando pétalos en el camino. Los votos fueron simples pero profundos. «Catalina», dijo Rafael con voz firme y clara, «prometo valorar tu fuerza, no temerla. Prometo apoyar tus sueños, no limitarlos. Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres. Prometo ser tu compañero, tu aliado, tu refugio seguro». Catalina, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, respondió: «Rafael, prometo ser honesta contigo siempre. Prometo amar a tus hijas como si fueran mías propias. Prometo construir contigo una vida de propósito y pasión. Prometo ser la mujer que merezco ser, porque finalmente encontré al hombre que me ve completamente». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue recibido con aplausos atronadores.
Las gemelas gritaron de alegría, abrazando las piernas de ambos en un abrazo grupal que los hizo reír entre lágrimas. La celebración se extendió hasta la noche, con música, comida y baile bajo las estrellas. Catalina bailó con Rafael, con las gemelas, con los trabajadores, con todos aquellos que habían venido a celebrar no solo una boda, sino el triunfo del amor auténtico sobre el rechazo cruel. Esa noche, antes de retirarse a su nueva habitación compartida, Catalina tomó la carta falsa que su familia había enviado meses atrás, nunca abierta, guardada como recordatorio. Caminó hacia la chimenea con Rafael a su lado. ¿Lista?, preguntó él suavemente. Más que lista, respondió ella y arrojó la carta al fuego. Observaron juntos cómo las llamas consumían las mentiras, las manipulaciones, el último vestigio del poder que su familia había intentado tener sobre ella. «Se acabó», susurró Catalina. «Finalmente se acabó». Rafael la abrazó por detrás, besando su sien. «No, finalmente comienza». 3 meses de matrimonio transformaron a Catalina de formas que nunca había imaginado. No la cambiaron, seguía siendo directa, apasionada, defensora incansable de los débiles. Pero ahora esa fuerza florecía sin miedo, sin la constante anticipación del rechazo. Implementó el sistema de irrigación que benefició no solo a la hacienda, sino a toda la región. Las familias campesinas la bendecían por nombre en sus oraciones. Estableció una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, enseñándoles que la educación era derecho, no privilegio. Rafael la observaba con admiración creciente, reconociendo que su esposa no era solo su compañera, sino una fuerza de cambio positivo en todo lo que tocaba. Las gemelas florecían también, creciendo seguras, amables y valientes, bajo la guía de una mujer que les enseñaba que podían ser todo lo que soñaran. Era una tarde dorada de octubre cuando el pasado regresó a tocar a su puerta. Catalina estaba en el jardín con las niñas cuando uno de los trabajadores llegó corriendo. «Señora, hay visitas. Dicen ser su familia». El corazón de Catalina se detuvo. Durante un momento largo simplemente respiró. Luego asintió. «Dile a don Rafael, y muéstralos a la sala principal. Iré en un momento». Encontró a Rafael ya esperándola en el pasillo. Él le tomó las manos. «No tienes que recibirlos si no quieres». «Sí tengo que hacerlo», respondió Catalina con calma sorprendente. «Pero esta vez en mis términos». Entraron juntos a la sala principal y Catalina sintió cómo Rafael se posicionaba ligeramente detrás de ella, presente, apoyándola, pero dejándola tomar el control. Doña Elvira, don Augusto, Beatriz y Sofía estaban de pie, claramente incómodos. Sus ropas, aunque intentaban parecer elegantes, mostraban señales de desgaste. Sus rostros exhibían la tensión de personas en dificultades financieras. El shock en sus caras al ver a Catalina fue gratificante. No era la muchacha problemática que habían expulsado, era una señora de hacienda, vestida con elegancia simple, con la confianza de quien sabe su valor. «Catalina», comenzó don Augusto con tono que intentaba ser paternal, pero sonaba desesperado. «Qué gusto verte tan bien». «Don Augusto», respondió Catalina con frialdad cortés. «¿A qué debo esta visita inesperada?» Doña Elvira dio un paso adelante, con sonrisa forzada. «Hija, hemos venido a reconciliarnos. Ha pasado tiempo suficiente. La familia debe permanecer unida». «¿Familia?». Catalina inclinó la cabeza ligeramente. «Interesante que usen esa palabra ahora». Beatriz, quien había envejecido visiblemente, habló entonces. «Catalina, las cosas han sido difíciles últimamente. El negocio de padre falló, perdimos la casa, pensamos que tal vez, ahora que estás bien establecida». Ahí estaba. No venían por amor, venían por dinero. Don Augusto intentó recuperar terreno.
Después de todo lo que hicimos por ti, criarte, educarte, darte un hogar, lo que hicieron por mí. La voz de Catalina cortó el aire como látigo. Se refiere a rechazarme por defender a los débiles, a llamarme vergüenza por tener principios, a conspirar para deshacerse de mí como si fuera basura. El silencio fue absoluto. Sí, continuó Catalina, caminando lentamente hacia ellos. Escuché cada palabra de su plan. Los 50 pesos de dote, la carta falsa, sus celebraciones al librarse de mí. Cada palabra. Doña Elvira palideció. Catalina, si escuchaste mal, no escuché mal, interrumpió Catalina con voz firme como acero. Escuché perfectamente. ¿Y saben qué es lo irónico? Ustedes pensaron que me estaban castigando, pensaron que me estaban enviando a un destierro, a una vida miserable como sirvienta. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero me enviaron exactamente donde necesitaba estar, a un hombre que valora mi fuerza en lugar de temerla, a niñas que me aman por quien soy, a una comunidad que respeta mi trabajo, a una vida donde puedo ser completamente yo misma sin disculparme por ello. Caminó hacia la ventana, mirando hacia los campos que ahora florecían gracias a su trabajo. Ustedes pensaron que me estaban desterrando, dijo, girando para mirarlos directamente. Pero me dieron el mayor regalo posible, mi libertad, mi oportunidad de encontrar amor verdadero, mi chance de construir una vida de propósito. Rafael dio un paso adelante entonces, posicionándose junto a Catalina. Creo que han escuchado suficiente, es hora de que se vayan. Pero no tienen dónde ir, gritó Sofía, la hermana menor, con lágrimas en los ojos. Perdimos todo. Catalina sintió un momento de compasión, no por los adultos que la habían rechazado, sino por sus hermanas, criadas en la misma crueldad que las había deformado. Entonces sugiero que aprendan lo que yo aprendí, dijo con firmeza pero sin crueldad. Que el carácter no está determinado por las circunstancias, sino por las elecciones, que la bondad hacia otros regresa eventualmente, y que cosechar lo que siembras es ley universal. Se giró hacia Rafael, quien le ofreció su brazo. No los ayudaré, dijo Catalina finalmente. No por venganza, sino porque hacerlo sería enseñarles que su crueldad no tiene consecuencias. Sería traicionar a cada persona vulnerable que ustedes lastimaron y que yo defendí. Sería convertirme en cómplice de la injusticia que siempre he combatido. Caminó hacia la puerta con Rafael, pero se detuvo en el umbral. Les deseo que encuentren su camino, dijo sin voltear. Pero ese camino no incluye a mí. Ya no. Salieron juntos mientras la familia Mendoza se quedaba en silencio atónito. Los trabajadores de la hacienda, quienes habían observado desde distancia respetuosa, asintieron con aprobación. Las gemelas corrieron hacia Catalina, abrazándola con fiereza protectora. Esa noche, Catalina y Rafael se sentaron en su jardín favorito bajo el árbol de arrayán donde todo había comenzado. ¿Estás bien?, preguntó él suavemente. Más que bien, respondió Catalina, recostándose contra su hombro. Por primera vez en mi vida estoy completamente en paz. ¿No sentiste culpa por rechazarlos? Sentí compasión, admitió ella, pero no culpa, porque finalmente entiendo algo fundamental. Elegir a quien amas y quien te ama es el acto de autorrespeto más importante que existe. Y yo elijo esta vida, esta familia, este amor. Rafael la besó suavemente. Y yo te elijo a ti, cada día, por el resto de mi vida. Las gemelas salieron corriendo entonces con flores amarillas recién cortadas. Mamá, mira, las flores que plantamos están floreciendo. Catalina sintió como su corazón se expandía al escuchar esa palabra, mamá, no por sangre, sino por amor elegido. Y así aprendió la lección más importante de todas,
que a veces el mayor castigo se convierte en la mayor bendición, que ser rechazada por ser auténtica es infinitamente mejor que ser aceptada por ser falsa, y que el amor verdadero no cambia quién eres. Simplemente te permite florecer en quien siempre estuviste destinada a ser. Queridos oyentes, esta es la historia de Catalina, quien aprendió que su defecto más grande era en realidad su virtud más preciosa, que el destierro puede ser liberación, y que a veces aquellos que nos rechazan nos están haciendo el mayor favor de nuestras vidas. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y suscríbete a Alma en Relatos. Comparte con alguien que necesite recordar que ser auténtico siempre vale la pena. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un rechazo resultó ser una bendición disfrazada? Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Que encuentren el amor que los valore exactamente como son.